Si algo no se entiende, podemos parar y volver a un punto hacia atrás o cualquier cosa. Así que no tengáis miedo ni vergüenza de preguntar por el chat. Y por otro lado, como siempre, me tenéis que dejar leer la advertencia de riesgo antes de empezar, así que el contenido que veremos con Félix no es un consejo de inversión. Como siempre decimos, lo hacemos con toda nuestra mejor voluntad simplemente para que entendáis mejor el mercado, para que estéis más informados y sobre todo para que aprendamos juntos. Así que tomároslo como información, pero cada persona, siempre lo comentamos, pero tendrá unos objetivos diferentes y unas carteras diferentes y unos montos diferentes de inversión, así que cada cartera es un mundo. Punto número 2, y no menos importante, acordaros que la inversión en criptoactivos no está regulada y puede no ser adecuada para inversores minoristas, llegándose a perder la totalidad del dinero invertido, del importe. Y súper importante, acabar de leer y comprender los riesgos al completo, por eso os dejamos estos dos recursos que tenéis aquí en la pantalla. El código QR o el link directo de Bitly, por si queréis acceder al navegador, y podréis leer al completo los riesgos de la inversión desde nuestra página. Como decíamos antes, damos la bienvenida a Félix. Hola Félix, ¿cómo estás? Y nada, yo creo que sobre todo lo primero que tenemos que ver contigo es un poco, como siempre, cómo está Bitcoin, ya que al final es la cabeza dominante y a partir de ahí vamos poco a poco analizando el mercado, ¿te parece? Me parece fantástico. Bueno, muchas gracias, Kim, por la intro y por el disclaimer y muy buenas tardes desde Portugal, España, donde estéis. Es un placer, como siempre, estar cada viernes con vosotros. Sí, nos vamos a centrar en Bitcoin y luego vamos a ir profundizando en otras cripto. Por supuesto, seguiremos analizando, viendo Ethereum, Ripple y bueno, intentaremos abarcar el top 20 de criptos, sobre todo si estas son criptomonedas de blockchains de capa 1. Pero sí que es verdad que cuando nos centramos y ya lo he comentado en varias ocasiones y lo seguiré comentando siempre, y esto es importante, pero cuando nos centramos en analizar el mercado cripto, la divisa dominante, el activo dominante es el dólar. Ojalá fuera el yuan chino, porque si fuera el yuan chino, entonces podríamos tener una perspectiva alcista maravillosa, pero como es el dólar americano, pues tenemos que intentar anticipar o ver pues qué podría llegar a pasar con el dólar para que sea atractivo, para que sea atractiva la inversión en Bitcoin por parte del institucional, que al final es el que va a hacer que el nuevo bull market vuelva a coger lo que es tracción, ¿no? Entonces, bueno, primero, a priori, me gustaría hacer un pequeño repaso de un gráfico que no estáis muy acostumbrados a ver, que básicamente es la diferencia de los tipos de interés en Estados Unidos del bono a 2 años con respecto al bono a 10 años. ¿Vale? Esto es lo que se denomina actualmente en el mercado como la inversión de la curva. Básicamente, lo que está ocurriendo es que a nivel de lo que es compra de bonos de deuda de los Estados Unidos de América, se está pagando mucho mejor los bonos de deuda a 2 años que los bonos a 10 años. Generalmente esto no tiene ningún sentido porque generalmente cuando nosotros le damos nuestro capital a alguien, a cualquier persona, entidad, donde sea, ¿no? Nosotros dejamos de disponer de ese dinero durante un periodo de tiempo muy largo, pues vamos a pedir una compensación mayor. Sin embargo, lo que está pasando es que actualmente Estados Unidos está pagando mucho más por la deuda que está recibiendo a 2 años que por la deuda que está devolviendo a 10 años. ¿Vale? Generalmente esto ocurre porque los inversores, y esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, la referencia que nosotros tomamos en el mercado cripto respecto a entender la evolución del dólar, que es la divisa que a nosotros nos preocupa, porque es contra la que cotiza Bitcoin, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos Bitcoin justamente por encima y salvo que Bitcoin tenga una mayor revalorización, una mayor adopción, una mayor demanda, ¿vale? Que vamos a ver que no ha sido el caso, lo vamos a ver a nivel on-chain, como ha estado saliendo capital durante agosto, por lo tanto, pues peor aún, ¿no? Si ya expliqué en una ocasión que se necesitaban varios millones de dólares diarios para poder mantener el precio de Bitcoin, si encima está saliendo capital del mercado, lo más probable que puede ocurrir es que Bitcoin se siga depreciando y pueda migrar a nuevas zonas de subasta, nuevas zonas de liquidez. Por lo tanto, pues bueno, como bien he comentado, los escenarios
a priori, a corto plazo, estamos hablando de un mes o 2 meses vista, seguirán siendo bajistas, ¿vale? Entonces, la base del entendimiento de la evolución del dólar respecto a cualquier activo, y en este caso es Bitcoin, es cómo se va a encarecer ese dólar. Es decir, si la Reserva Federal de los Estados Unidos de América va a decidir subir los tipos de interés o bajarlos, va a depender de lo bien o mal que vaya la economía y va a depender de lo bien o mal que estén controlando el ratio de inflación y también el ratio de inflación subyacente en los Estados Unidos de América. Como la inflación se ha quedado un poquito encasquillada y de hecho ahora mismo con el verano la demanda ha incrementado de productos y servicios, eso al final ha derivado en un mayor coste, mayor incremento de los costes de los productos y servicios, puesto que hay pues bueno, un periodo vacacional donde la gente gasta y pues al final esto deriva en este incremento, en esta mayor demanda, pero puntualmente la Reserva Federal está estimando que acabará controlando la inflación y bajándola a su objetivo, que está entre el 1 y el 2%, aunque, bueno, en realidad ya el mismo gobernador del Banco Central de la Reserva Federal ya ha comentado de que no creen que consigan bajar a ese objetivo hasta pasados un par de años. No creo que el cripto bull market, ¿no? El criptomercado alcista que pueda surgir vaya a surgir tan tarde, sino que surgirá en un momento en el que veamos seguramente esta curva invertirse, ¿vale? Entonces, nos fijamos siempre en el tipo de interés como referencia para conocer cuál puede llegar a ser la evolución del dólar y, por tanto, también la evolución de Bitcoin. Hay un dato importante que salió ayer que básicamente es que en Estados Unidos hay menos desempleo, es decir, el desempleo está reduciéndose, por tanto hay pleno empleo, pero cada vez encima está bajando por debajo del 3%. Cuando el desempleo disminuye o baja del 3%, se considera pleno empleo en un país, ¿vale? En cualquier país, y en Estados Unidos está bajando mucho más, incluso del 3%. Por lo tanto, esa petición de subsidios por desempleo al bajar se ha considerado por el mercado como una noticia bastante difusa. No negativa ni positiva, podría ser positiva porque la economía estadounidense va a ir bien y al ir bien, pues eso derivaría en que probablemente pues, los estadounidenses podrán tener poder adquisitivo y si buscan activos de riesgo, pues buscarán la compra de Bitcoin, ¿no? O la compra de ciertas criptomonedas. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que cuando la economía va bien y hay más poder adquisitivo o hay capacidad de gasto, eso puede hacer que la inflación no baje al objetivo de la Reserva Federal y entonces la Reserva Federal decida incrementar aún más los tipos de interés y en retirar liquidez del mercado. Cuando tú retiras liquidez del mercado, haces que el activo que está en el denominador, dentro de lo que es la división Bitcoin-dólar, haces que el activo que no está en el denominador valga mucho más, porque al ser más escaso, al retirarlo, vale mucho más. Encima, si subes los tipos de interés y la economía va bien, por lo cual esto puede derivar en que la Fed, en que la Reserva Federal pueda seguir subiendo los tipos de interés, eso hace que el crédito sea mucho más costoso, la gente no va a pedir dinero, ¿vale? No va a pedir dólares en Estados Unidos para consumir, incluso va a intentar repagar sus deudas lo antes posible, por lo tanto, el ahorro va a ser mayor y va a haber menos consumo, por lo tanto, va a hacer más escaso el dólar y, por tanto, va a perjudicar a activos como Bitcoin. Estamos hablando no solo de activos de riesgo como las criptomonedas, sino también estamos hablando de empresas de pequeña capitalización, meme coins, meme stocks, incluso activos que son más ilíquidos, como puede llegar a ser relojes, coches, etc. ¿no? Entonces, todo este tipo de activos podrían verse muy perjudicados por estas acciones, pero hay que tomar en cuenta o hay que valorar dentro de toda esta situación que el mercado ya cuenta o cree que la Fed, la Reserva Federal, ya ha subido demasiado los tipos de interés. Es decir, ya lo ha hecho, así ha pasado 1000 pueblos al subirlo y, por tanto, el mercado no está descontando, no está vendiendo Bitcoin, no está vendiendo mercado, no está vendiendo renta variable, porque todavía no lo tienen del todo claro. Así que esta va a ser de las primeras ocasiones en las que durante el mes de septiembre, en estas webinars de análisis que haremos aquí en Binance Live,
tendremos que estar muy pendientes de lo que dirán y harán los bancos centrales para poder también estimar hacia dónde podría irse el precio de Bitcoin y, por tanto, a dónde se podrían llegar a ir el precio del resto de criptomonedas del mercado o altcoins, que generalmente tienden a estar bastante correlacionadas con el movimiento de Bitcoin, ya que, bueno, al final, si Bitcoin se mueve, deprecia el dólar y todas las criptomonedas acaban subiendo. No porque las criptomonedas, el resto de criptomonedas se compren, no necesariamente, simplemente porque el dólar, al debilitarse contra Bitcoin, ya directamente hace que todas las demás se aprecien contra el dólar, ¿vale? Entonces, eso es importante a tomarlo en cuenta. Más detalles que hay que tomar en cuenta para los próximos meses, para los próximos 4 meses, es que en la última década, en los últimos incluso 11 años, 12 años, la deuda americana, incluso la deuda europea, la deuda en general de países de primer mundo, que generalmente son los que tienen mejor rating crediticio y los que mejor pagan, no han estado pagando bien, no han tenido los tipos de interés altos, de hecho los han tenido hasta en negativo. Por tanto, los bonos de deuda nunca han sido una opción para inversión. Es decir, quien se planteara invertir en bonos de deuda en la última década, pues probablemente haya perdido dinero, contra la inflación sobre todo. Entonces, esto ha derivado en que hemos tenido pues 2, 3 ciclos alcistas en cripto, hemos tenido una tendencia alcista en el Standard & Poor's, en activos de riesgo de mucho más riesgo como empresas de pequeña capitalización o activos que tienen una altísima volatilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora hay un player nuevo, hay un activo nuevo, que es el bono de deuda probablemente a 10 años de los Estados Unidos, que empezará a llevarse liquidez. Claro, como hay un activo que es el bono de deuda de 10 años de Estados Unidos, también el bono de deuda de los países en Europa y probablemente también el de Japón y países de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, pues todo este capital que podría estar a lo mejor entrando en el mercado cripto podría estar migrando a todos estos activos, por lo cual se va a diversificar mucho más y probablemente necesitemos una narrativa mucho más fuerte, mucho más severa en el mercado de las criptomonedas para pensar o llegar a plantear de que Bitcoin podría llegar a apreciarse muchísimo en los próximos 4 meses o los próximos incluso 12 meses o 18 meses, ¿vale? Importante tomar en cuenta, y lo que os estaba comentando anteriormente, en el momento en el que la curva de los tipos de interés, es decir, la diferencia entre el tipo de interés a 2 años con el de 10 años, que ahora mismo es del 0,7%, ¿vale? En el momento que se dé la vuelta y empiece a pagarse más por el bono de deuda a 10 años, generalmente tiende a tener una relación directa con recesiones o caídas en las bolsas, en los mercados, puesto que ya pues, el inversor prefiere ya posicionarse en el bono a 10 años y ya no está descontando que la situación económica pues bueno, que probablemente la situación económica vaya a ir mal, ¿no? Esto al final derivaría en que hasta que esto no se dé la vuelta no podemos llegar a plantear que exista un nuevo bull market, una nueva tendencia alcista en el mercado de Bitcoin, por si alguien está pensando a ver cuándo empieza otra vez el rally, a ver si surge algo que sea interesante. Realmente hasta que esto no se dé la vuelta probablemente no tengamos ese nuevo bull market en el mercado cripto, ¿vale? Necesitaríamos que se diera la vuelta. Si me voy al mercado de opciones, me gusta observar cómo se están posicionando los compradores contra los vendedores a nivel de lo que es pues poner la piel en el juego, ¿no? Generalmente cuando nosotros queremos ver a los traders poner la piel en el juego es el skin in the game, como se llama. Básicamente nos vamos al mercado de opciones y entonces pues vemos que la diferencia en el interés abierto en opciones, el ratio put-call, nos está indicando de que 6,5 traders de cada 10 ahora mismo están posicionados en largo en Bitcoin. Al estar posicionados en largo en Bitcoin, básicamente lo que nos están diciendo es que esperan o creen que Bitcoin va a llegar a incrementarse, va a llegar a subir. No necesariamente, y esto a veces es una mala interpretación, ¿vale? No necesariamente tiene que ser de este palo. Es decir, lo ideal es que estos traders puedan poder liquidar sus opciones, lo que es in the money, ¿vale? Dentro del dinero. Es decir, que esté subiendo Bitcoin y que ellos puedan vender con beneficio. Pero muchas veces también los traders de opciones lo que buscan es un incremento de la volatilidad, ¿vale? Entonces, lo que estamos observando es que ahora mismo a nivel de Open Interest en Bitcoin
se está manteniendo bastante estable, quizás reduciéndose ligeramente, pero está en niveles mucho más elevados de lo que ha estado en todo el año 2022, ¿vale? Por lo tanto, hay mucha actividad de trading, además posicionados en largo, el 6,5 traders están posicionados en largo, ¿vale? Con respecto a 3,5 en corto. Por lo tanto, la posibilidad de que el precio de Bitcoin pueda subir es alto, salvo que, bueno, el 29 de septiembre, que lo que estamos viendo es básicamente que el Open Interest está posicionado para finales de mes, pues Bitcoin no se posicione por encima del strike price o el precio de ejercicio de estos traders de opciones, ¿vale? Por lo cual, el sentimiento de mercado es alcista, ¿vale? Ligeramente alcista, no es súper alcista, por lo tanto no podemos plantear que vayan a haber subidas sí o sí, pero sí que es verdad que lo que están viendo los traders ahora mismo es que la volatilidad implícita es bastante baja, cerca del 39-40%, cuando Bitcoin nos tiende a acostumbrar a una volatilidad implícita cerca del 100, del 120%, ¿vale? Cuando la volatilidad implícita es baja, las premiums que se pagan por las opciones son bajos, ¿vale? Cuando nosotros compramos una opción call se paga muy bajo, o una opción put, pero vamos, en este caso son las call, se paga muy bajo y se espera que la volatilidad se dispare para poder venderlo con una prima mucho más elevada. La volatilidad, que es, si vemos que hay 6,5 traders en el mercado de opciones esperando a que suba el precio, básicamente porque están posicionados en largo, y la volatilidad implícita es baja, la volatilidad implícita de Bitcoin, están esperando a que el precio de Bitcoin suba, además disparado, con mucha volatilidad, para poder vender sus opciones con una prima mucho más elevada a otros traders que quieran protegerse porque estén posicionados en corto o porque estén haciendo cualquier otro tipo de estrategia, ¿vale? Aún así, lo que hemos visto en el mes de agosto en relación con meses o con situaciones anteriores, ¿no? Es decir, meses previos a lo que podríamos llegar a estimar el próximo bull market y luego el próximo bear market, ¿no? Que vemos un poco los niveles de salidas y entradas de liquidez. Aquí vemos cómo todo esto son entradas de dinero, entradas de bitcoins dentro de los exchanges, ¿vale? Aquí también vemos mucha entrada de bitcoin, que esto al final cuando vemos muchas entradas es cuando nosotros interpretamos perdona, porque esto es entrada de dólar, perdona, no entrada de bitcoin, ¿vale? Entonces vemos como hay entradas de dólares, generalmente se interpreta como que se busca comprar bitcoin, ¿no? Se busca utilizar esos dólares para hacer una adquisición. Vale, en este caso tenemos niveles de entrada y de salidas de capital muy cercanos o en los niveles que vivimos previos a todo el bull market de 2021, finales de 2020, ¿vale? Y actualmente, pues, desafortunadamente, pues después de ver toda esta entrada de dinero que hemos estado viendo aquí desde abajo para comprar bitcoins, estamos viendo que está existiendo una salida de dólares, ¿vale? Están habiendo menos dólares en los exchanges, por lo tanto, lo que os he comentado, pues tiene sentido que si esto no se recupera, si esto no volviera a entrar en terreno positivo, podríamos llegar a seguir teniendo una percepción bajista sobre el Bitcoin. Hay narrativa difusa, puesto que no sabemos qué va a hacer la Reserva Federal, la perspectiva es bajista a corto plazo, pero porque tenemos la curva de tipos de interés invertida. Es cierto que tenemos a los traders de opciones ligeramente alcistas, pero no lo suficiente. Para mí yo necesitaría que estuvieran por encima del 75 u 80% en Open Interest, en interés abierto, para llegar a considerar que realmente estamos en un momento muy alcista. Esto sería un indicador de sentimiento absolutamente brutal, ¿vale? Entonces, como no es el caso, sigo planteando que toda esta salida de dinero me está dando pie a que no estoy equivocado y que Bitcoin realmente podría llegar a caer, ¿no? Que podría llegar a caer bastante más del precio al que se encuentra ahora mismo. Vale, ahora os enseñaré un poco los datos del volumen de opciones en Ethereum, ¿vale? Que esta es la gráfica, que también va disminuyendo, ¿vale? Como vemos, cada vez hay menos volumen de opciones, por lo tanto, pues esto es un problema también para el mercado, puesto al haber menos liquidez,
es muy probable que exista mucha más volatilidad dentro de poco y la volatilidad probablemente pueda llegar a ser hacia abajo antes de que sea hacia arriba. ¿Qué podría ser un catalizador para hacer que el precio de Ethereum o de Bitcoin pueda llegar a subir? Pues bueno, que la SEC no retrase la aprobación del ETF de BlackRock durante este mes de septiembre. Como creo que eso no va a ser posible, creo que sí que lo van a retrasar, como va a retrasar la aprobación o la decisión, mejor dicho, sobre estos ETFs a lo máximo posible, probablemente hasta el próximo hasta marzo del año que viene, pues es muy probable de que tengamos mayores caídas en Bitcoin. Así que mi predisposición sigue siendo bajista, a pesar de que, como bien hemos estado comentando, ahora mismo estoy en el gráfico de Bitcoin, ¿vale? El Aprovechando, gráfico a medio plazo desde inicios del año. Como nosotros estamos... aprovechando, ahora que estás aquí en el gráfico también, simplemente te lo dejo, pero tenemos a una usuaria, Giselle_Dora, que nos Sí. pregunta si, bueno, desde tu punto de vista, si crees que llegaremos a los 21.000 en estas quincenas de septiembre, en esta primera quincena. O sea, no puedo dar un espacio temporal determinado. Lo que puedo decir básicamente es que tenemos una directriz alcista bastante bien marcada. Si analizamos el valor en desarrollo, ¿vale? Nos vamos a un espacio anual, ¿vale? Analizamos el mes lo que es el valor en desarrollo, es decir, básicamente tengo aquí la media ponderada de volumen por cada vela, ¿vale? De Bitcoin. Lo que vemos es que básicamente se mantiene por dentro de las desviaciones típicas de la media, así que salvo que Bitcoin salga del valor, salga de lo que es de la primera desviación típica para poder tirar hacia arriba, que no parece porque ha sido rechazado aquí, ¿vale? Hemos tenido el primer rechazo en esta zona, ¿vale? Además coincidiendo con el punto de control en los 28.000. Es probable de que, no sé si la próxima quincena, pero los próximos 30 días podríamos llegar a ver a Bitcoin intentando romper la zona de los 24.700, 24.000. Si la rompiera, porque tiene que pasar por debajo de su VWAP, de la media ponderada con volumen, si la rompe y rompe la VWAP, entonces es muy probable que veamos un pullback y ya en el pullback ya sí que le podría decir a Gisela cuánto tiempo podríamos llegar a tardar en buscar niveles más abajo. Es cierto que si cogemos la desviación negativa, que como podéis ver se suele cumplir, ¿vale? Es decir, la rotación del precio tiende a cumplir bastante bien lo que es el valor en desarrollo, ¿no? Veríamos que estaría en los 20.600, ¿vale? Así que no veo descabellado la posibilidad de que haya una rotación completa de todo el área de valor de Bitcoin para irse a los 26.000, a los 20.600. Y bueno, conociendo un poco la volatilidad que hay en Bitcoin y conociendo un poco también la perspectiva que tienen los traders de opciones al comprar calls, sobre todo están comprando calls, bueno, y también puts, ¿no? Pero sobre todo calls a un premio muy barato, ¿vale? Porque la volatilidad implícita es muy baja. Bueno, pues podría derivar probablemente en que durante el mes de septiembre tengamos esta caída y con fuerza, ¿vale? Yo ya lo he comentado en alguna ocasión que esta zona de aquí, todo este movimiento, ¿vale? Que pasó desde los 19.800, 20.000 hasta los 24.000, todo este movimiento, que fue un movimiento del 20%, ¿vale? Aproximadamente, sí, del 21,39%, es un movimiento que no se ha subastado. Y de hecho, cuando Bitcoin ha vuelto a intentar internarse dentro de su área de valor en desarrollo, ha sido rechazado con fuerza. También un poco derivado de coincidiendo con las impresiones de capital, de impresiones de dinero en China. Pero bueno, cada vez que se ha ido, pues la ha rechazado, ¿no? Ha rechazado la zona superior. En esta ocasión no lo ha hecho, se ha internado, ahora sí que está rechazando la zona y probablemente acabe retornando de nuevo para subastar todo esto de aquí, que lo tiene que subastar. Por lo tanto, no digo que Bitcoin vaya a caer porque tenemos una directriz bajista, o sea, una directriz alcista, disculpad, en esta zona de aquí, de inicios de año, finales del año pasado, una secuencia de mínimos crecientes que podría llegar a ser tocada en este punto, además con un rechazo a estas dos zonas de subasta de aquí, y luego acabar yéndose hacia arriba, superar la zona de
la zona del área de valor en desarrollo para luego tirar de nuevo hacia arriba. Como todo esto es tan imprevisible, yo al final acabo recomendando, o al menos lo que yo acabo haciendo, es esperar a que se sucedan muchas confluencias diferentes. Es decir, espero a que realmente se rompa la media ponderada de volumen, que además rompa también esta zona de subasta y que, bueno, que la supere, es decir, que no suponga un problema de rechazo para poder irse hacia arriba, que además supere esta directriz a la baja, es decir, que el precio ya se posicione por abajo aceptando bien y en ese momento, si se produce un pullback, si se produce un retroceso, en ese momento ya veo una venta pues con todas las de la ley. La veo bien para poder ir a migrar completamente a la zona de 21.000. Una vez, si nos encontráramos en este momento de aquí, en este momento ya os comunicaría, os diría, probablemente tarde pues menos de 20 días, menos de 15 días, porque bueno, no creo que vaya a estar zarandeándose por aquí, ¿no? Realmente no hay nada que pueda hacer que el precio de Bitcoin pueda pararse, ¿no? Tenemos pues toda esta zona de aquí que podríamos llegar a considerarla como una zona quizás de subasta, coincidiendo con la previa del área de valor del año pasado, con la parte baja, ¿no? Que es la parte de puntos suspensivos que veis aquí, pero realmente considero que esta área de valor o esta área de subasta estática lo único que va a hacer es parar el precio en una rotura de la directriz para luego pullbackear. Pero yo creo que en ningún caso, si hubiera un pullback, si hubiera caído aquí y hubiera un pullback, no creo que en un segundo intento de Bitcoin a la baja pudiera llegar a parar, ¿vale? Así que esta sería un poco mi perspectiva. Ahora, la narrativa es muy difusa. Necesitamos noticias sobre la política monetaria en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en China, qué van a hacer, si van a imprimir dinero, si van a rescatar el sector bancario, no lo van a rescatar. Perdón, el sector inmobiliario, disculpar. Bueno, y el sector bancario también, porque al final el sector bancario es el que está más expuesto a todos los préstamos que se le ha hecho a las empresas de la industria inmobiliaria. Por tanto, pues como es muy difuso, lo único que me puedo apoyar ahora mismo es que Bitcoin se ha internado dentro del área de valor dinámica del año y al internarse dentro del área de valor dinámica, generalmente para mí esto es una señal bajista, pero como no tengo más confluencias, pues no me puedo posicionar a la baja todavía, ya que podría estar equivocándome y el precio de Bitcoin salir de nuevo. Si sale de nuevo, aquí no tendría ningún problema en que si pullbackea o llega a esta zona de aquí, hacer una compra, ¿vale? Comprar Bitcoins. Pensando en que esta vez sí que se va a ir a los 33.000, que era algo que yo pensaba que iba a ocurrir en esta zona de aquí y al final no acabó ocurriendo. Tuvimos ahí este flash crash en agosto que cayó el precio de Bitcoin un 11%, un poco a raíz también de la noticia de la venta de los Bitcoins por parte de SpaceX, de la empresa de Elon Musk. Así que un poco difuso, ¿vale? Ahora mismo. Tenemos muchas cosas por debajo como para llegar a plantear cortos en Bitcoin y mucha incertidumbre teniendo en cuenta que está ahora mismo tradeando en la zona baja de toda esta zona de subasta, esta zona de valor, y que parece que el mercado todavía no tiene muy claro si debe vender o debe comprar Bitcoins, ¿vale? O sea, es decir, ahora mismo el mercado está esperando a ver qué sucede con el dólar y sobre todo también a ver qué sucede con los ETFs. Yo tenía un par de preguntas, Félix, que quizá también son interesantes para la comunidad. Y, justo ahora comentabas un poco tu visión más, digamos, entre comillas, a corto. Te situabas más un poco más bajista que alcista en este tipo de situación. ¿Deberíamos mirar algo en especial para ver si se acaba de confirmar esa situación bajista que tú, entre comillas, esperas? ¿O qué recomiendas que la gente pueda, digamos, analizar o revisar durante estas semanas para acabar de entender un poco si se trata más de una situación bajista que alcista? Voy a dar niveles de precio, ¿vale? Básicamente, si el precio de Bitcoin... Yo comenté en esta zona de aquí de que si Bitcoin se posicionaba por debajo de los 26.000, que es cierto que está aquí perforando, pero realmente no ha aceptado por debajo de los 26.000, que esté realmente en 25.900, pues para mí no es
una señal inmediata para vender Bitcoin, pero sí que informé de que para mí por debajo de los 26.000 ya empezaba yo a considerar ventas. Que no es que vaya a vender, sino que empezar a considerar ventas. Básicamente tendrían que ocurrir siquiera una narrativa bastante negativa, o sea, bastante pobre. Tendría que ocurrir que fuera a esta zona de aquí, a la zona de los 25.600, 24.100, ¿vale? Y volver otra vez a los 26.000 y volver otra vez a esta zona, ¿vale? Si hiciera esto, básicamente, al volver a esta zona sí que me plantearía ventas, porque creo que realmente Bitcoin con este segundo intento va a intentar romper a la baja y, bueno, pues sí que podríamos llevarnos toda esta caída. Ese sería un escenario a nivel bajista siempre y cuando esté por debajo de los 26, ¿no? Si Bitcoin decidiera romper con fuerza, ¿vale? Estas directrices, solo me plantearía empezar a buscar ventas en el caso de que Bitcoin llegue a los 22.500, incluso 22.600 y vuelva de nuevo a los 24.000, 24.100, ¿vale? Entonces, en ese momento, si veo que Bitcoin llega a los 22.600 y luego vuelve a los 24.100, aquí 100% vería una probabilidad altísima de venta. De hecho, seguramente nos podamos ir a CoinGlass, ¿no? Dentro de, o sea, ver un poco el open interest, ¿no? de las opciones y seguramente veremos cómo la compra de puts estarán venciendo considerablemente en interés abierto a los largos, ¿no? A los calls. Probablemente esto derive en que el mercado está pensando en que el precio de Bitcoin va a caer mucho más y eso soportaría con mucho más robustez la idea de que estaríamos vendiendo en un buen punto y buscando un corto muy bueno en los 20.600, 21.000. Pensad que no hace falta estar haciendo trading, o sea, sí que es bueno generar volumen, ¿no? Pero no es necesario estar haciendo trading constantemente cuando a lo mejor una vez al mes pues podemos hacer una operación de un 14 o un 15%, ¿no? A la baja, ¿no? Partiendo de que toda la narrativa y todas las confluencias nos derivan en que probablemente el precio de Bitcoin acabe cayendo mucho más. Si este tipo de análisis lo hacéis con las 20 criptos más capitalizadas del ecosistema, básicamente siempre estaréis encontrando oportunidades para poder posicionaros a la baja o posicionaros en el alza en movimientos que sean hipervolátiles, es decir, que puedan daros una rentabilidad entre el 8 o el 12%. Claro, si hacéis esto 5, 6, 7 veces al año, estaréis generando aproximadamente un 100% de rentabilidad, que es una 100% de rentabilidad, además, con ligeramente poco riesgo. Lo que pasa es que al final el trader tiene que ser paciente y tiene que esperar a que esa oportunidad acabe sucediendo, ¿no? Me voy a pasar a Ethereum. ¿Hay alguna dudilla más que queráis que resuelva? A ver, voy a repasar si hay alguna pregunta. No. Yo creo que la última duda, simplemente que también puede ser interesante, y pasamos rápidamente a Ethereum, pero hemos visto también últimamente en las noticias, y se seguirá viendo seguramente, al final BlackRock en sus inversiones tiene parte de empresas mineras de Bitcoin, así que considera como uno de sus principales activos de inversión y lo que se sobreentiende de las noticias es que al final BlackRock apuesta y sigue apostando por Bitcoin, ya que indirectamente tiene inversión sobre Bitcoin. ¿Eso quiere decir que a futuro podemos considerar que este asset seguirá subiendo? Completamente. Bueno, BlackRock primero tiene la capacidad de manipular economías, de manipular opiniones públicas. O sea, cuando alguien tiene prácticamente, o sea, BlackRock gestiona, o sea, es decir, pocos países en el mundo superan en PIB lo que BlackRock genera y lo que BlackRock gestiona. Por lo cual tiene prácticamente a su disposición activos líquidos e ilíquidos también, suficientes como para poder realizar cualquier acción que considere oportuna para sus mejores intereses.
Mi posición, o al menos lo que yo he estado leyendo y lo que considero, es que BlackRock se está posicionando alrededor de Bitcoin como una nueva alternativa adicional al oro. Es decir, que el oro seguirá siendo un activo refugio de valor, pero que está considerando que Bitcoin también lo será. No es que lo sea a día de hoy, es verdad que a largo plazo lo es, porque ha protegido contra la inflación a todo el holder que haya tenido Bitcoin en los últimos 10 años. Ha generado mucho más de lo que hubiera perdido, o sea, de lo que le hubiera generado una acción que le hubiera protegido contra la inflación. Pero sí el posicionamiento que tiene BlackRock básicamente es de que considera que Bitcoin es un activo que perfectamente tiene las mismas cualidades que el oro y que podría llegar a ser también otra alternativa adicional para ofrecer una protección para sus inversores en el largo plazo, ¿no? Esto deriva sobre todo en que tiene, creo que un 8% de MicroStrategy. Básicamente MicroStrategy, su capital social, la enorme mayoría de su capital social son bitcoins. Tiene posicionamiento en las 5 o 6 mineras más grandes del mundo a nivel de Bitcoin. Prácticamente entre un 6 y un 10% en cada minera, ¿no? Por lo tanto, pues también tiene un posicionamiento fuerte y está luchando para crear este ETF y poder posicionarse también en ofrecer pues esta alternativa al contado a los inversores que tienen cartera. Y de hecho, el estudio que hizo BlackRock hizo un estudio el año pasado. Bueno, realmente es un informe de un analista de BlackRock que, hasta donde yo tengo entendido, era un informe interno para inversores y para solo analistas y empleados de BlackRock, donde hacía un estudio de escenarios en el cual, pues en función del escenario económico o macroeconómico en el que se encontrara el mercado en ese momento, los Estados Unidos sobre todo, pues se podría hacer una allocation, una colocación de capital en Bitcoin determinada, ¿no? Y bueno, pues iba desde una allocation desde el 82% de una cartera recomendada en Bitcoin, o sea, una barbaridad, y el resto en bolsa, hasta un 12% en la cartera más conservadora. Por lo tanto, existe la posibilidad de que BlackRock considere o esté considerando, más o menos dando pistas, de que Bitcoin en la próxima década será un activo que va a refugiar a los inversores contra la inflación y contra la mala praxis probablemente de los gobiernos y también de los bancos centrales. Y dentro del allocation recomendado, dentro de esa colocación, dentro de ese informe, pues informaba de que el 12,5% de una cartera solo en bitcoins era una colocación conservadora. Por tanto, pues si hacemos un cálculo, ¿no?, y pensamos en que BlackRock pues acaba, digamos, colocando el 12% de sus activos en Bitcoin, cosa que no creo que suceda de la noche a la mañana, sino que se tardará muchos años en que eso suceda, si llega a suceder, pues estaríamos hablando de la entrada de aproximadamente pues 1,2 trillones de dólares en liquidez en Bitcoin, que eso es solo por la parte de BlackRock, ¿no?, sin considerar los otros 5 o 6 hedge funds que también están solicitando la aprobación del ETF. Eso es una barbaridad, porque estamos hablando de que si Bitcoin ahora mismo está capitalizando a unos 5.000 millones, unos 500.000 millones de dólares, pues si se le mete un trillón de liquidez, Bitcoin perfectamente se puede ir a los 4 trillones, 4 trillones y medio de capitalización. Estamos hablando de un por 10. Por lo tanto, no es descabellado pensar en que Bitcoin, su objetivo por lo menos de los 120, 160, 180.000 que se estableció y que se ha previsto por parte sobre todo de analistas como Plan B a través del modelo Stock to Flow, que podría llegar a suceder y no ha sucedido en el último bull market, es muy probable. De hecho, a nivel monetario, Bitcoin, su valoración en base al modelo Stock to Flow, que básicamente es el único modelo que se podría llegar a tomar en cuenta, quitando la parte de demanda, que la parte de demanda ya esperamos que venga por la parte de los ETFs, pues es que la valoración de Bitcoin, el fair value, está en los 120, 180, en ese rango, ¿no? Así que todo el que compre ahora, pues puedes tener miedo, puede pensar
en que está comprando caro. Si ve a Bitcoin caer hasta los 21.000 porque haga una rotación de valor, es puro trading, pura especulación a corto plazo y puede suceder perfectamente. Una caída de un 20% o de un 17%, oye, pues se puede aceptar, pero partiendo de la base de que los bull markets, Bitcoin ha corregido mucho. En todos los mercados alcistas no hemos visto a Bitcoin subir plano sin correcciones. Todas las correcciones que ha tenido Bitcoin en los últimos bull markets siempre han tenido correcciones del 50 o el 60%. Por lo tanto, volveremos a tener otra vez, volveremos a sufrir, ¿no? Yo creo que en el nuevo bull market, si lo hubiera en los próximos 18 meses, pues yo creo que volveremos a sufrir seguramente de la tensión de esas correcciones, pero simplemente, pues bueno, que ya con la información que tenemos del pasado, pues bueno, para todos los que estéis alcistas en Bitcoin y que os guste y que estéis alcistas en Ethereum o en otras altcoins que sean tier 1, ¿no? Pues líderes de su industria antes de su vertical, como puede ser el token de Lido en el vertical de staking o Aave en el vertical de lending, o Uniswap en el vertical de creadores de mercado, pues prácticamente todo esto se van a ver muy beneficiados también con esa enorme, con ese incremento de la capitalización de Bitcoin. Así que paciencia, porque hay muchas dudas, pero yo creo que la entrada de BlackRock va a meter mucha demanda. Félix, no te queríamos cortar antes, así que aún tenemos 5 minutillos. Querías hacer el análisis de Ethereum, así que todo tuyo y así damos un poco de cierre a la sesión. Muy bien. Vale, fijaos, en el caso de Ethereum, en contraprestación de lo que os he enseñado con Bitcoin, ¿no? De las confluencias que se tienen que dar, ¿no? A priori, en Ethereum ya tenemos que esa secuencia también que arrancó a finales del año pasado y a principios de este año, que es exactamente la misma secuencia de Bitcoin. La única diferencia es que esta secuencia de mínimos crecientes en Ethereum sí que se ha roto y además se ha pullbackado aquí. Por tanto, esto sí que deriva ya en una confluencia en la que Bitcoin podría llegar a aguantar por encima de la directriz, pero Ethereum, desde luego, tiene todas las de caer. Por lo menos tiene todas las de caer hasta los 1560. Es muy probable que caiga, ¿vale? Que en esta zona de aquí, pues incluso pueda llegar a perforar por fuera y volver a internarse dentro de esta zona de aquí de volumen, que tiene dos nodos, ¿vale? Esto generalmente suele ser muy raro, ¿vale? Normalmente los puntos de mayor liquidez suelen tener solo un nodo, pero en este caso tiene dos, y por eso estamos viendo el precio de Ethereum mantenerse en el nodo superior. Es probable que migre al nodo de abajo, ¿vale? Es decir, pues al final los activos siempre van a estar buscando la liquidez, ¿no? Otra opción que podría existir es que pueda subir de nuevo, se vaya a esta cenita de aquí, que no es lo suficientemente relevante, y de aquí puede haber un rechazo de nuevo a este nodo. Si hubiera un rechazo de nuevo a este nodo, a esta zona de subasta, esta zona de valor, ya sí que me plantearía ya un corto fuerte, ¿vale? Porque todo esto de aquí se tiene que subastar y, bueno, esta zonita de aquí también se podría haber subastado por esta corrección que vemos aquí, ¿vale? Si le meto la zona de valor, ¿vale? Es decir, le meto un poco el área de valor. Fijaos que en este caso, el anual, ¿vale? El área de valor anual sí que se ha llegado a rotar completamente en Ethereum, ¿vale? Y ha sido rechazada la zona de abajo. Generalmente esto se tiende a considerar, o lo consideramos los traders como una potencial rotación otra vez a la zona de arriba, pero como ha rechazado su VWAP, ¿vale? Si os fijáis y lo acercamos mucho más para que se pueda ver mucho mejor, ¿vale? Fijaos en esta media que va por aquí de color verde, que ahora es de color rojo. Fijaos que la rompe y luego la rechaza aquí, la rechaza y se va hacia abajo de nuevo. Este rechazo además nos coincide con el POC, ¿vale? Con el punto de control de esta microzona de valor o de subasta, ¿no? Que parece que se genera aquí cuando intenta salir el precio de esta zona de valor y luego vuelve a entrar aquí dentro, ¿vale? Por lo tanto, este rechazo y que el precio se mantenga por debajo de la desviación, es decir, por la zona negativa de la media, suele ser un indicativo de que probablemente la tendencia bajista a corto plazo pueda arrancar.
¿vale? Tenemos al precio de Ethereum por debajo de la directriz alcista, por debajo de la VWAP, de la media ponderada de volumen, con un rechazo fuerte. Básicamente ha ocurrido lo que le pido a Bitcoin, o sea, lo que yo le he pedido a Bitcoin, lo que yo he dicho que quiero que suceda o que quería que sucediera, que es básicamente esto, ha sucedido. Por lo tanto, Ethereum para mí tiene una perspectiva muy negativa a esperas de cómo se va desarrollando Bitcoin, pero probablemente Bitcoin caiga un poquito, por lo tanto eso puede derivar en caídas en Ethereum. Y si Ethereum realmente se acaba saliendo por esta zona de aquí abajo, de los 1550, 1567, en el momento que salga y lo pullbackee, en el momento que haga el pullback, yo le voy a meter aquí una venta para migrar completamente a los 1330, ¿vale? 1350. Va a migrar prácticamente todo, porque aquí además tenemos la confluencia de la directriz alcista, tenemos el punto de control de la zona de subasta más cercana y no tenemos nada más cercano. Sí que tenemos aquí una zonita, ¿no? Que básicamente se genera un poquito de volumen aquí, que podría servirnos de referencia para ver hasta dónde podría llegar a rechazar el precio para luego el pullback. Pero bueno, aquí es donde me metería en venta. Máximo, si me tengo que meter en venta dentro de esta zona, teniendo en cuenta la confluencia, solo me iría a ver cómo termina de rotar completamente Ethereum todo este movimiento. Pero claro, el ratio riesgo-beneficio no es muy favorable, ¿vale? Porque si espero que Ethereum se pueda llegar a mover todo esto de aquí para luego volver a buscar una nueva caída, bueno, el ratio riesgo-beneficio no es muy bueno, ¿vale? Estaría perdiendo 2 por la ganancia que espero ganar. Es un ratio de medio punto, por lo tanto, no tiene sentido, ¿vale? Pero, sin embargo, si espero una salida con un pullback, aquí ya podría tener una relación ratio riesgo-beneficio de 3 con respecto a una de 1 aquí, ¿no? Entonces, pues esto ya tiene más sentido y bueno, pues probablemente acabaría buscando esa corrección, ¿vale? Vamos a ir dándole un poco de seguimiento porque mis análisis son muy cortoplacistas, ¿vale? Y bueno, a ver si sucediera algún evento así macro o a nivel de producto, pues de aprobación de algún ETF o alguna eventualidad concreta de adopción que pudiera derivar en que podamos hacer análisis más a medio plazo, pues esperando movimientos mucho más volátiles, pues bueno, en periodos semanales, ¿no? Esto sería un poco todo por hoy. Félix, genial. Hemos estado un poco más de tiempo del esperado, pero súper información de valor como siempre, así que encantados de alargarlo un poco para que sea un poco más completo el análisis. No tenemos más preguntas por parte de la comunidad, así que mil gracias por estar otra vez con nosotros, otra semana más. Te despedimos y antes de despedirte, sobre todo, acordaros que Félix también es súper activo en las redes y cuelga, aparte de este análisis, muchos más en otros canales. Así que, Félix, dejamos como siempre tus canales para si la gente quiere seguir tus análisis. Sí, perfecto. Bueno, me tenéis en Twitter, lo estoy mostrando aquí, me tenéis en Twitter como Félix Fuertes ETH o Flix Fuertes, ¿vale? Aquí lo podéis ver. También me tenéis en Instagram como Flix Fuertes, ¿vale? Lo podéis ver aquí, Flix Fuertes. Y luego en el canal de YouTube, pues también, básicamente me podéis ver como @flixfuertes o Félix Fuertes a secas, ¿vale? Así que bueno, espero poder ayudaros con el contenido que creo y gracias, Kim, por permitirme compartir las redes. Un placer siempre tenerte aquí y nos vemos el próximo viernes. Como decías tú, le daremos seguimiento un poco a cómo evolucionan los mercados y los precios. Y nada, invitar a todo el mundo que se una la semana que viene y con esto nos despedimos tanto de ti, Félix, como de la comunidad, que estará mucha gente en casa viéndonos, ¿de acuerdo? Un fortísimo abrazo a todos y a ti, Kim. Muchas gracias. Igualmente, adiós, buenas tardes.